Estamos en el aire, señoras y señores. Son las 6 de la tarde, creo, por ahí, porque en este momento estamos con los ojos tapados. Julieta Luciana, Carolina Sara y quien les habla. Pablo Fábregas se tuvo que ir por decir la palabra prohibida, por decir PDP. Y ahora llegamos a la visita, por eso tenemos la visión tapada. Vamos a saludar a esta persona y a través de preguntas vamos a tratar de entender quién es esta persona. La última vez vino Andrea Politi, que nos costó un montón. Un montón. Vino Dalma Maradona, vino Hernán Piquín, vino Topa, vino Manuel Wirtz, vino Gladys. Larry de Clay. Gladys. Martín Garabal. Vamos a saludar al invitado o a la invitada. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, a partir de ahora todas las preguntas son por sí o por no. ¿Sos actor? No. ¿Sos argentino? No. Epa. Muy Muy bueno. buena. Pregunté por preguntar. ¿Sos latinoamericano? No. Upa. Uy. ¿Sos estadounidense? También. Uy. Ay, ay, ay. ¿Cuántas nacionalidades? ¿Sos español? No. ¿Sos músico? No. Ah, Porque Pará, puede además- ser Kevin Johansen. Además de estadounidense, ¿sos europeo? No. Y no es latinoamericano. no es latinoamericano. Sí, sí. Sí, que. ¿Sos latinoamericano? Sí. Ah, te Ah. equivocaste antes. Latinoamericano y estadounidense. ¿Sos venezolano además? No. ¿Colombiano? No. ¿Mexicano? No. ¿Poltoliqueño? No. Uruguayo. No. ¿Peruano? No. ¿Brasilero? Chileno. No. Pará, de a uno, chicos. No nos vemos, Seba. Estoy pensando. ¿Chileno? No. ¿Ecuatoriano? De acá también. De acá también. ¿Argentino? Es Claro. argentino y yanqui. Ah, argentino y estadounidense, ok. Ah. No es músico, Como no O'Donnell. es actor. ¿Sos periodista? Sí. No sé. ¿Sos norteamericano por adopción o, No. o naciste allá? Sí. Nació allá y allá. se vino para acá. ¿Periodista político? Sí. ¿Estabas ahí porque estaba tu papá exiliado? Sí. Yo estoy perdido, ¿eh? Dame una pista, Carol. No. Estoy cerca, pero no tengo el nombre, tipo nombre. ¿Trabajás en radio? Ya sé quién es. Ay, Ya sé quién es. ¿Quién es? Ya sé quién es. María. ¡Sí! ¡No pueden empezar por ahí! No, pero pará. No. Pero te dije varón y me dijiste que eras varón. Pará, dije como O'Donnell. Me dijo que era varón. Nada. No dije varón. Sí, le dije varón, me dijo que sí. La voy a abrazar. Dije varón, no dije No vale. O'Donnell. Muy fácil. Empezaron por mi doble nacionalidad y todo se hizo fácil. A Esta nadie tiró... le pregunto si es argentino. Qué bárbaro. ¿Por qué hiciste eso? No sé por qué. Directamente le dijiste, No. sos argentino. Tuviste nadie una le preguntó intuición. eso. Casi te dije que sí, pero dije, pues, lo voy a engañar. Otro estadounidense es Adrián Suárez, pero no es periodista. Es que nací allá y me nacionalicé, o sea, Claro. entonces... Y no hay más. Hola, O'Donnell, Hola, gracias por O'Donnell. venir. Por favor. Porque además O'Donnell trabaja todo el día, así que me siento muy Y es la honrado. persona más nombrada en este programa, creo. Mejor Sí, algodón. sí. Nos queremos. Mejor a las algodón. preguntas. ¿Qué andabas ¿Cómo están? haciendo, María? ¿Sabes qué? Pensé que me ibas a preguntar y te iba a decir. A ver. Y esto habla de mi amor por ustedes. Epa. A ver. Estaba escribiendo, ¿viste? Cuando Estás escribiendo un libro. estoy escribiendo un libro, estoy en esos momentos del libro que te levantás pensando en el libro, te acostás, o sea, como que uno empieza a vivir como una vida paralela, Total. como el metaverso, ¿viste? Como que tu cabeza... Te vas a dormir levanta- pensando en el libro. Y te despertás y de repente decís, no puedo estar pensando en esto ya, ¿entendés? Pero está bueno porque es un tiempo que termina. En un momento termina, en un momento entregás y ya está. Sí, pero, pero todavía estoy en ese momento en el que todavía dudo si la meta que me fijé es realizable, ¿entendés? O sea, ¿contás de qué se trata el libro o no? estoy en los 70 todavía. Bien, todavía ¿Tenés porque... deadline? Me autoimpuse, a mí me gusta la Feria del Libro, el fetiche de la Feria del Libro, Y a eso mí es me marzo, gusta. abril. Y tendría que entregar... entonces- Diciembre. Bueno, enero, ponele. Enero. Me puse las vacaciones en febrero, o sea, tomé un montón de decisiones calculando que llegaba y estoy en ese momento todavía medio Pero, angustioso. Pará, porque los escritores, las personas que escriben libros, casi siempre se dedican solo a eso. Claro, Claro. ¿viste? Y vos te despertás 4:30 todos los Y días. aparte Sí. va a correr. Me Sí. pasa como cuando me pasaba con Masterchef, ¿viste? Cuando estás haciendo otra cosa, o sea, como que es como una vida paralela a la Claro. que ya tenés y entra a confort. Y entonces, la mayoría de las cosas es, estoy escribiendo, lo vemos el año que viene. Entonces ya tengo muchas cosas pateadas para el año que Para el viene. año que viene. Claro, sí. Eso no Tus está hijas, mal por igual. ejemplo. Mis hijas, Pará, número uno. Ahora estás. De acá al más, por supuesto. Sí. Esa es una. Los martes tengo cenital con Cenital Tenenbaum. con Tenenbaum. Mi marido... A las 20. A las 20. Y yo te veo. Ajá.
¿Cómo están con Tenenbaum? ¿Bien? Muy bien. Somos una pareja. ¿Sabes qué pasó? Algo lindo que es que él laburó muchos años en televisión con Marcelo Slotto, que era su gran amigo, y bueno, Marcelo falleció. Pero antes de que eso ocurriera, Ernesto y yo ya estábamos laburando juntos. Y una vez estábamos haciendo Corea del Centro, grabando acá abajo con Cuarzo. Y fue re lindo, porque Ernesto en un momento le dijo, bueno, ¿qué consejos le darías a María para laburar conmigo? Y fue como una cosa re linda de un pase ahí. Claro. ¿Y te acordás qué dijo Marcelo o no? Sí, que tuviera paciencia para como las desprolijidades, porque Ernesto es como que se mete en su cabeza y se va y como no sé qué, porque todo lo demás valía la pena. Porque Marcelo era mucho más como yo, más estructura, Claro. más y entonces sí, me dijo algo muy lindo. Qué lindo. Sí, Bueno, ahí hay un Guinness, porque siempre con Julieta decimos que somos Guinness, porque hace 23 años 23. hacemos Sí. radio, pero acá hay un caso distinto, que ellos compiten además Claro. Sí, en la radio. claro, Compiten no de una manera sanguinaria, pero compiten. pero vos sabés que nos dijo algo cuando nos... porque ese programa se hacía con originalmente estaba en NET, cuando Cuarzo, bueno, no importa, Bien. pero estaba Fontevecchia. Y cuando nos vamos con Ernesto, porque nos mudamos, no me acuerdo dónde en ese momento, y esto tiene que ver con ustedes también, nos dijo algo muy lindo Fontevecchia, que dijo dice, hay muchas duplas en radio y televisión, pero hay pocas que son parejas de verdad, de laburo. Dice, ustedes lo lograron. Y ustedes son como una... O sea, no es algo tan fácil. Es algo No. que aunque hay un montón de noticieros basados en varón-mujer, muy pocas veces se genera una dupla. O sea, yo al principio, claro, encima nosotros hacemos lo mismo, por ahí lo tenía que mirar para no pisarnos, y ahora yo ya no lo miro. Claro. ¿Cuántos Julieta años hace lo mismo. 8, 9. 8. No me mira, pero porque no, No, me banca. Claro. Pero no necesitas mirarlo. No. No, Para nada. no quiere tampoco. No, ni falta que hace bien. Sí, pero sí, muchos Qué años, bárbaro. sí. Hay- Claro, pero es distinto ser una dupla que trabajar juntos. Por o sea, supuesto, sí. Para ¿no? hacer estos programas, para mí tenés que ser amigos. No significa, no nos vemos mucho fuera de la radio, porque ya nos vemos acá 4 Claro. horas todos los días, 3 de aire y una de producción. Pero nos tenemos que preguntar cómo está la vida y tenemos que charlar. Y de tiene que algo. haber mucha confianza, pero yo creo también que tiene que ver con el tiempo al aire. La cantidad de horas, como si fuera para ser piloto, ¿no? Sí. La cantidad de horas al aire que hace que yo sé en qué momento él se va a callar para que yo meta un bocado. No Claro. no me pasa con otras personas que no tenga esa mecánica de saber dónde va a ser un punto, va a respirar si yo me meto. Claro. Pero bueno, No, yo soy muy bueno también. es muy No, bueno. Soy claro. muy buena No, no, persona. Bárbaros los muy dos, buen son tipo. bárbaros los Bárbaros. tres, chicos. Son Bueno. bárbaros los tres. Claro. No, los tres. Tengo muchos datos de O'Donnell. Yo quiero decir algunos, por Pero ejemplo. para, o sea, una vez Sí. que se develó muy rápido, estoy muy Sí. amargada con esto Sí. que pasó. Una vez que te develan, te traen La los producción datos. me trae, claro, acá los datos rápido. Ah, ok. En títulos para que yo pueda Pero vivir. no Igual nos de dejan ni O'Donnell sé hacer- cosas también. No nos dejan ni hacer pis Nada. cuando Ah, está por venir la visita. no, claro, no. Es, no. Es re divertido. Chicos, la Sí. mismísima O'Donnell se hubiese descubierto al segundo. Claro, porque mejor Por el eso de es O'Donnell. superior. Eso es Mucho verdad. mejor el de O'Donnell. Mucho mejor. Mucho No, más. pero es que tuviste muchas, o sea, Es raro que pregunta- pregunte lo de Argentina. No, es raro. es- Es muy buena anfitriona, O'Donnell. Excelente buena. anfitriona. Casi al nivel de Mex Urtiz Berea. No sé si tanto, pero casi. Mejoré mucho con Masterchef. Claro. Mirá, te No, sirvió. pero además porque vamos y Montón. ponemos las mesas como queremos en tu casa, hacemos lo que queremos. Es que soy de Sí. familia numerosa. Yo creo que Estás los que acostumbrada. crecimos en familia numerosa es tipo que vengan, ¿entendés? Claro. Hay como siempre somos 4 hermanos. Ujú. Mi casa siempre teníamos una casa acá por Palermo, las primeras casas viejas, recicladas, padre sociólogo. El Palermo de talleres mecánicos, ese Palermo. Sí, pero empezaba ya el de la claraboya y el Ah, arquitecto, o sea, muy al comienzo de eso. Y entonces me crié en esas familias donde hay mucha gente Mucha todo el gente. tiempo. Charlas largas, aparte. Una época de mucha charla. Claro, pero nunca falta la comida, ¿viste? Medio Claro. sin Claro. ser tanos, pero... Y Pero tenían está. lo de la hojita de laurel de familia numerosa, viste que se dice, yo siempre pienso, ¿Qué? ¿no lo escucharon ¿Cómo es? nunca? Yo No. tampoco. Lo que dicen es que en las familias numerosas se cocinaba de olla, porque era lo más cómodo para servir. Y al que le tocaba la hoja de laurel completa era el que lavaba. Sí, lavaba los platos. Ah, mirá. ¿No tenían eso? En No. mi casa, Ah, sí. ¿Se hacía eso en Sí. tu casa? En mi Mari- casa el que quería comer la sandía tenía que subirla porque era primer piso por escalera y había que subir la sandía Muy entera. bueno. Para, el día del sociólogo en Argentina es por tu papá. Politólogo, sí. Politólogo, perdón, Sí. ni me sale decir. No, no. Imagínate. Es por el día, sí. Mi viejo estudió abogacía, era de la época compañero Grondona, ponerle en abogacía, una De época Mariano. que, claro, de la que no había ciencias sociales.
Y era más conservador, bastante antiperonista, y después vino el Mayo francés y qué sé yo, y le pescó la onda de irse a estudiar sociología a Estados Unidos. Y entonces yo justo nací en el 70 en Estados Unidos, que era como todo el rebote del Mayo francés, Vietnam, hippies, o sea, era como una época... Y vino acá y fundó uno de los primeros centros de investigación social, que es el CEDES, que justo este año está cumpliendo 50 años, que está Roberto Frenkel, el papá de Diego Frenkel. Y qué sé yo. Que es economista, ¿no? Es economista y fundaron juntos en ese tiempo, no había como centros de estudios sociales y qué sé yo. Qué bárbaro. Y ahí empezó. ¿Y en sí. tu casa se hablaba mucho de política? Bueno, lo que pasa es que mi viejo en el 78 se fue al exilio, se fue a Brasil. O sea, Pacho se fue con, viste, El tío. con Marilina Ross y toda Mirá, la onda. no sabía. Claro, hubo un exilio así muy Tato Pavlovsky, qué sé yo, de los demás del... estaba... ¿cómo se llama? Norman Brisky. No, el No. del oso, por Dios. Morris. Morris, gracias. Ajá. Como nombraste a Tato, nombré a Norman Brisky. pero- Claro, Tato, Morris y qué sé yo, y ellos se fueron a España, mi viejo se fue a Brasil, pues se casó con una brasilera, de ahí tengo una hermana brasilera, antropóloga, del... Qué datazos. Claro. Pará, lo decimos con una sonrisa, lo hablábamos la otra vez con Andrea Politi, que su papá también tuvo que exiliarse. Es muy duro el exilio, tener que irte de tu país. Sí, papá justo se había separado de mamá, tenía una segunda esposa brasilera, o sea, no fue... era más pícaro. Claro, es verdad, o sea, es que ahora creo que mi prima estaba con algo de eso, como que nunca se vio el exilio del punto de vista de los hijos, o sea, o Cecilia Roth habla de eso, como la idea de esos que los sacaron como de un día para el otro de la vida que tenían y los llevaron al exilio y sí, claro, sí. Durísimo. Sí. Y en Ajá. muchos casos escondidos, o sea, no es que, vamos a tomarnos un avión y nos vamos, sino No, muchas no. veces en condiciones Total. de peligrosidad alta. Sí, no, lo de mi viejo fue menos complicado. Más romántico, más amoroso tal vez. Sí, lo jodido en esa época, en la época, mis hermanos son un poco más grandes que yo y era Malvinas y cuando vino Malvinas tenían la edad para ir a Malvinas y en ese momento era tipo como si desertaban o no. Porque Claro. mi viejo había sido en esa época, viste que era como el Mundial 78, nosotros no nos dejó ir a festejar el Mundial 78, no se podía cantar el himno y después estuvo en contra de Malvinas, entonces tenía como una mirada muy distinta a algunas de las cosas que pasaban acá. Entonces, por ejemplo, a mí yo no cantaba el himno Malvinas en el colegio y casi me echaron, Claro. esas cosas. Sí, después te das cuenta, no es contra Malvinas ni contra la causa, No, sino no. contra la decisión del gobierno. Sí, militar. era el momento del Claro. furor con Galtieri, no era con... tampoco la mejor manera de recuperar Malvinas era invadiendo Malvinas, Por o sea, supuesto. ni para la causa Malvinas, lo que pasa que además después fue muy cruel todo lo que pasó con los veteranos, como que la idea de que la habían pasado realmente muy mal y habían dejado mucho ahí, muchos la vida, y cuando volvieron eran como una cosa medio vergonzosa, ¿viste? Claro. Como los trataron. Y vos, nunca te lo pregunté esto, pero ¿vos sabés que querías ser periodista ahí o no? No, mucho después. Yo ahí era chica. Lo que pasa es que tengo un hermano, mi segundo hermano Santiago, que escribe en Página 12. Capo. Claro, Santi, él ya... Era una época, él llegó a laburar en el Washington Post, estudió mi hijo se fue a Brasil, después se fue a Estados Unidos, y mis hermanos, en la época de la dictadura, se fueron, que son más grandes, como se fueron a estudiar a Estados Unidos. Yo estudié acá. Y la universidad. Y los chicos ahí, como que mi hermano entró al Washington Post, y era como tipo el Watergate. Era, hoy que murió Robert Redford, justo, que uno de los papeles de todos los No, hombres el momento presidentes. Disney. El momento Disney para ser periodista. Claro, era el momento que era como muy... Podías, no sé, trabajar en Naciones Unidas. Yo era muy mafalda entre trabajar en Naciones Unidas o ser periodista de política. Era como muy romántico en esa época, todavía. Pero no la veías todavía. Ser periodista, te digo. No, bueno, después cuando... No, pero ya cuando salí del secundario ya sí quería ser periodista. Cuando ¿A entré. qué colegio fuiste? Colegio privado. Mis viejos tenían una cosa como de cierto miedo a los desaparecidos y qué sé yo, entonces nos mandaron a todos al colegio privado. Un colegio no existe más, el Mary Graham, un colegio... Pero ahí estudió María O'Donnell, señor. Ahí va. Algunos datos de María. Tiene anosmia, que es no tiene sentido el olfato. No, ¿Esto de siempre? Pre-COVID. siempre. Ujú. Siempre. No se dieron cuenta mi familia por mucho tiempo, soy la cuarta. Ajá. y- No te daban tanta bola. Poca bola, Claro. poca bola, Claro. poca bola. ¿Pero la primera mujer o no? Primera mujer, sí. Ok. Sí. Más la hermana de Brasil. Ahora. Más ahora mi hermana, Sí. que me sacó el lugar de la más chica y de la única mujer. Perdón, ¿qué dicen? No, dije primera Dijo mujer, primera. clarísimo. Primera mujer. Dije primera, vamos. Ahí está Eh, Pandiela, la Ese tarde Pandiela viene. tiene otro look, Pandiela, sí. No, igual
Su programa favorito, María, es Perros de la Calle. ¿eh? Sí, obvio. Ah. Fíjate Su con quién ídolo viajó. es Andy. Claro. Su ídolo es Andy. No, o sea, verlo para mí es muy infrecuente. Claro. Claro. O sea, muy infrecuente. No es Nosotros que viene acá el director de la radio y nos dice, che, traten de copiar más a Perros de la Calle. Sí. claro. obvio. Te Eso. recreo, Sebas. Sí, sí, porque es lo que pasa. verosímil. Sí, Es sí, lo que obvio. pasa. Sí, te creo un Bien. montón. Sí. Todos los sábados Se hay, fue. hay comida en la casa de María Todos los sábados. para 20 personas. ¿Esto es verdad? Entre 15 es variable el número porque hay, pero base estable 15. ¿Quiénes son esos 15? ¿Familia? O sea, sí, mi amigo Carlitos y su familia, Carlitos y Lucila y sus hijos, que son como parte extendida de la familia, y siempre hay algún amigo que aparece. Y este sábado va a pasar, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que tengo un hermano que vive un poco en Chile, depende que estén todos, digamos. En principio somos 4, más mis 2 hijas, más el novio, más mi vieja, más Muy Carlitos y su familia, o sea... Ale, mi amigo J, el arquitecto. O sea, es un número que va Aleatorio. ¿Es al mediodía o a la noche? Porque mediodía. es excelente, Mirá. porque te queda todo el fin de semana para reponerte después. Claro. Sí, yo lo hago sábado por eso. ¿Y también. menú Muy bueno. qué suele salir? Nosotros Muy ponemos- variado. Tus pizzas son deliciosas. Sí, ahora me compré un hornito, pero no hago tanto. O sea, el sábado pasado cuando me tiro a chanta viene mi sobrino y hace asado, pero si no hago curry, hago causa peruana, hago, qué sé yo, de todo. ¿Querés que se vayan los invitados en algún momento? bondiola. No, o sea, cuando me quiero ir a dormir me voy. Hay un Te momento vas. que subo y me duermo a la Y siesta. ellos se sin pueden problema. quedar ahí, vos. Totalmente. Es que a la mañana Perfecto. ya corrí, cociné. Hay un momento que yo me voy a dormir y me paro y me voy a dormir. sin La problema. energía O'Donnell. Tremendo. Tremendo. ¿Cuánto No, pero cuando me voy a dormir, me voy a dormir. No, está bien. ¿Cuánto dormís si podés? No con un horario para hacer radio o tele. 10 horas. Ah, bien. montón. Ah, dormís un Bien. montón. 8, 9, Y claro, sí. porque no duerme nunca. No, nada. pero siempre dormí mucho. Este trabajo va contra mi Sí, naturaleza. claro. Es pura disciplina. Solo toma soda María en su casa. qué bien, Esto es María. así. Sí, a la mañana, cuando me levanto, lo único que traigo es un vasito con soda fría acá a la radio. Me sirvo un vasito y me vengo tomando un vasito. A las Siempre, 5 de la mañana te estás tomando soda. siempre digo, me va a detener la policía porque me ve tomando Claro, algo. sí. Y yo le voy a decir, Es soda oficial. Oficial, tú pruébelo. Es soda. Estaría bueno, igual que te paren por la anécdota. Me pararon dos. Hubo un momento, no me acuerdo qué época, que se les había dado por controles a esa hora. Y era tipo, che, qué pereza, te juro que estoy yendo a trabajar. O sea, déjame ir, ¿entendés? No sé cómo. Pobre, el policía no tenía Sí. cómo Claro, saberlo. claro. Pero me daba mucha pereza. Que me ¿Perdés la pararan. llave del auto seguido? Pierdo todas las llaves todo el tiempo. El tema de las llaves en mi casa es un ¿Y problema. por qué? Recién me costó mucho salir. ¿Y qué es lo que pasa? He tenido. Mi ¿Tenés amigo- para colgar las llaves en tu casa? Bueno, mi amigo Carlitos, dado Sí. que una vez se paró y se fue. O sea, dijo. Hinchado yo- las bolas. Sí, dijo, yo no espero más. Sí, y se claro. retiró, ¿entendés? Dijo, Ah, vos "Sí". tenías que salir, él te esperaba afuera. Claro, y se fue. O Está sea, bien. decidió que Sí. había esperado lo suficiente en la puerta de mi casa. Entonces me regaló una cosa que tiene como un imán para. Sí. Pero. ¿Y lo Llegás y usás? ponés la llave ahí. Bueno, Te olvidás. pasan cosas. Vivo con 2 hijas. No, no le eches la culpa a ella. No, Ya recién saben. estuve disputando Sí. seriamente un juego de llaves con mi hija para poder salir. Ah, pero ponerle un llavero que diga M de mamá María. No sé. Nadie siempre hay alguien que no respeta eso porque salió apurado y 5 de la mañana, o sea, a veces me cuesta y me voy con... no, las llaves las sube, por suerte ahora no hace falta las sube, pero las sube y las llaves en mi casa son un problema. Sí, se pierden. Bueno, pasa. O podés poner en tu casa algo que con la huella poder entrar así. Además no paro de hacer juegos de llaves, Claro. que por algún motivo sí. Y hay que ir a la cerrajería y todo. María, sí. ¿alguna vez seguiste de largo? Porque se tiene que acostar temprano. No, de largo a largo no. 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 Nunca viniste a la radio de jirafa, digamos. Sí. No, largo a largo no me animo. Ujú. No. En los días de elecciones, ahora no puesto electrónico, pero cuando terminaban tarde las elecciones. 1 y pico, igual duermo 3-4 horas. Pero ese día Y- estás con adrenalina, ¿no? Sí, bajar, viste que es difícil Claro. de... Cuando fue el intento de asesinato de Cristina, Kirchner, fue como, empezó a salir la noticia tarde, yo ese día me había acostado temprano y estaba Majo laburando todavía de coordinadora del programa. Majo Echeverría. Majo Echeverría. Y llama a casa para despertarme. Y yo dije, no, voy mañana porque no hay nada que pueda hacer ahora. Prefiero estar descansada mañana y voy más temprano mañana. ¿Entendés? Claro. Como que hay veces, aprendí también a que cuando la noticia está ocurriendo, no tiene sentido. Es mejor levantarme un poquito antes, la muerte del Papa. O sea, cuando hay un gran suceso, digo, voy a estar mañana, voy a dar más información que ahora. ¿Y al aire qué te agarró de las noticias grandes? Mientras estabas al aire. Al aire. Bueno, llegué a ir a lo del Papa ahora, recientemente, porque me acuerdo que lo vi a Ale abajo y era... Ale de seguridad de Sí. la radio. Ujú.
Vi lo de... Que me te dijo, trata muy bien, Ale. es lo Muy más, bien. es lo más. Ujú. Me dijo, che, vas a tener trabajo. Y era lo del Papa. Aire. ¿Sabes qué? No sé si tanto algo... No pasan tantas cosas a esa hora. Tan temprano no. Cosas. Es muy Pasan temprano. muchas, pero ninguna de... No pasan tantas tragedias, por suerte. Eso. No, choca mucha gente. Chocan. Sí. Ujú. Sí, choca gente. Pero Bueno, aparte, todos los días. todos los días. ¿Cómo está el tránsito, Diego? Claro. Muy complicado, Y María. sí, es una ciudad grande. Sí. Sí. El tema de las primicias ya fue, María, ¿ya no es un valor tener primicias? Algunas sí, todavía. Ujú. Creo que lo que pasa es que ¿cuánto te dura una primicia? En el sentido que vos decís, yo me acuerdo, me dijiste eso y me acordaba, viste esas cosas que decís, como eso, me acuerdo cuando salió el Pacto de Olivos, gobernaba Menem quería ser reelecto, no había reelección, parecía que no tenía forma de reformar la Constitución porque necesitaba un número en el Congreso que no tenía. Y Carlos Pañi escribía los charlas de Quincho, que era la tapa de ámbito Mirá financiero. vos. Y Carlos publicó que se había reunido en Olivos Alfonsín con Menem y que habían negociado el Pacto de Olivos para permitirle, a cambio de otras cosas que quería cambiar Alfonsín, institucionales, para negociar el Pacto de Olivos. Y yo todavía me acuerdo de leer no me acuerdo porque estaba venía en calle Florida. Caminé a leer el día y decir, wow. O sea, primicia en el sentido de algo inesperado Claro. que alguien revela. Lo demás tiene un nivel de circulación tan rápido que es como, que creo que es más importante poder analizarlo, curarlo. O sea, tiene valor en el sentido de que, bueno, sí, tiene. Porque hoy tirás la primicia y al segundo deja de ser tuya ya. Sí. Pues ya está en todos lados. Sí, la sacás de cualquier lado. Ujú. Igual tiene valor muchas veces haberla generado, ¿no? Con una entrevista, por ejemplo, sacar un título. Sí, o un tema de investigación, o revelar un dato, eso sí tiene. Bueno, ahora estamos con las escuchas, digo, Por cada ejemplo. tanto aparecen esas cosas. ¿A qué presidentes conociste? ¿Alfonsín? No, me imagino. No, sí, Alfonsín, ¿Sí? sí, porque yo empecé a trabajar en la Convención Constituyente, Alfonsín era convencional Ah, ok. constituyente, Pero- después del Pacto de Olivos. Claro, él ya no era presidente, digo. No, ya no era presidente, pero lo conocí post-presidente cuando en Santa Fe. ¿Y qué tal Alfonsín? Cabrón. ¿Sí? ¡Pua! Tremendo. Se decía. Lo quería mucho a mi viejo, lo respetaba mucho a Ajá. mi viejo, porque en la Convención Constituyente lo citaba y qué sé yo. Pero era enojoso, pero a la vez un tipo como de esos políticos que querías escuchar, ¿viste? Sí. Es un lugar común decir, ya no hay políticos así, ya tienen otro perfil o cuesta encontrar uno. No, bueno, un tipo muy formado, un tipo... lo que pasa es que Menem era otra cosa, digo, era un tipo muy carismático, tenía otras características. Ahí ya trabajabas. Sí. Con Menem laburaba en la pleno apogeo de página diciéndole, revelando los nexos de ¿cómo se llama? De los Yoma con narcotraficantes. ¿Y él cómo reaccionaba con eso? Pues es que me tocaba mucho ir a Anillaco porque yo recién empezaba a laburar y nadie quería ir a Anillaco a pasar el fin de semana y no había vuelos, La Rioja, Buenos Aires, y el diario no salía el lunes, o sea, no había vuelos los domingos y como a la nata no le importaba el fútbol, no salía el diario los Es lunes. cierto, página 11 no salía, No salía los lunes. No. Insólito. No, entonces, claro, te clavabas el domingo en Anillaco o agarrabas un micro, que era lo que yo hacía, me iba a la terminal de Córdoba y de la terminal de Córdoba me tomaba un avión. Entonces me tocaban años nuevos, o sea, todo, o sea, era como ir a Anillaco, era como... Y aún en los peores momentos, pero Berbisky haciendo... O sea, era un momento en el que Página era realmente el diario Sí, que... los acusaban de narcos. de todo, prácticamente. sí, y le descubrían todo tipo de chanchullos y demás. Y él, o sea, agarraba una conferencia de prensa y me contestaba, ese diario, ¿eh? Y después, tipo, te sentabas y se ocupaba de que tuvieses quepe en la mesa, ¿entendés? Claro. Y te sentabas en la mesa con todos los periodistas y, o sea, en el trato cotidiano no era para nada, digamos, separaba mucho lo personal de lo profesional. Tenía como una situación muy clara en eso. ¿Y a la distancia cómo ves esos gobiernos? ¿Viste? Porque hay una imagen ahora de Menem, lo que decías vos, el carismático, el simpático, pero hubo 2 atentados, el atentado al hijo, una ciudad que voló entera, los casos de corrupción. La corrupción, sí, la claro. corrupción, Sí, sí. las privatizaciones. También transformó mucho, o sea, hay ciertas cosas sobre obras sociales, privatizaciones, que solo un peronista, la idea que es ciertas
cambios no le hubiesen No. sido posibles como no le fueron posibles a Alfonsín. Después, como los hizo, ¿no? También, que es la pregunta de decir, bueno, así No, pero claro, impensado que un peronista privatice todo. Claro, claro. No, me parece que es una persona muy osada y muy inescrupulosa, las dos cosas. ¿Hay que ser así para ser presidente, para vos? No, no hace falta ser inescrupuloso, pero me parece que hay una cuota de osadía en el ejercicio del poder que Menem tenía que era muy interesante. Por ejemplo, Alberto no la tuvo. No, No la justo tuvo. lo que no tenía. Creo que carecía justamente de cualquier intento transformador, ¿no? Como muy esa cosa de la imposibilidad. Lo que pasa es que no es el problema que no sabía decir que no, le decía que sí a todo el mundo, que es mucho peor que no saber Claro. decir que no, en un sentido, ¿no? Y bueno, ni hablar de digo, todo el tema de la hipocresía, bueno, no solo la Fabiola, Yáñez y demás, pero sobre todo, y además, todo el tema de la fiesta en Olivos, de alguien que, digamos, muy poco consciente, me parece. ¿Sabes que hay veces que dicen que como que Alberto Fernández, el gobierno se deterioró mucho después de la cuarentena, y hay otros que dicen que no, que el verdadero problema fue como cuando se creyó Gardela, ¿viste? En plena cuarentena. No sé cuánta, 80% de imagen positiva. 80% de imagen positiva y qué sé yo, y que ahí fue. Pero bueno, sí, la verdad es que sí. Muchos dicen de Campo era el presidente que no fue, porque es el título de un libro bonazo, pero este realmente es un presidente que no fue. ¿Y de ¿no? la Rúa? Y de la Rúa otro presidente que no fue, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, yo después de Página me fui a laburar a La Nación y me toca escribir un perfil de la Rúa, voy a contar en intimidad de La Nación, y era muy de La Nación, porque además tiene, o sea, era como una figura muy querida en La Nación. Yo venía muy con el ímpetu Página, en Página éramos más disruptivos. Y entonces puse que era Fernando de la Duda, que le decían Fernando de la Duda porque dudaba demasiado, pero no sabía tomar decisiones, y me lo cambiaron, no pasó Mirá. la prueba del editor. Pero sí, de la Rúa, un tipo también muy timorato, ¿no? Muy falto de personalidad para el rol que le tocaba en un momento muy difícil. Pará, ¿y a Milei lo conocés personalmente? Lo entrevistamos una vez con Ernesto Sí, me para acuerdo. la CNN. Antes de que sea presidente. Antes de que sea presidente, sí. ¿Y? Bueno, él tenía más vínculo, él con Ernesto hasta hace un tiempo, no de un tiempo a esta parte, pero hasta antes de llegar al poder hablaban como de economía, tenían alguna relación, digamos, que él tenga por ahí con una periodista mujer, viste, era todo más complicado conmigo, era incómodo, estaba como muy incómodo, muy a la defensiva. ¿Y qué en ese pensás de momento. todo? De él como persona y de su gobierno. Bueno, me parece que es una personalidad muy dada a la hipérbole, en el sentido el más grande, el mejor, digamos, muy tempranamente en un país tan difícil como Argentina, con una economía tan compleja, decidió que Caputo era el mejor economista, el ministro de Economía de la historia, que él era el mejor presidente de la historia, entonces es alguien, digamos, que tiene mucho dificultad lidiar con el rechazo, con la diferencia. Y para un presidente que gobierna en mucha minoría, me parece que es extremadamente dogmático. Entonces, me pregunto por su personalidad en estas circunstancias, digamos. Me parece que es una personalidad muy difícil para la adversidad. Y a la vez muy poco proclive a aceptar los límites que tiene en democracia y en un sistema republicano, los límites que te pone el Congreso, los límites que te pone, digo, hasta ahora. No sé, la diferencia en la provincia de Buenos Aires fue gigante, con lo cual no dijo más nada, pero había empezado con que iban a hacer fraude, o sea, la idea de validar los mecanismos de la democracia, digo, hasta ahora usó mucho el veto, empujó mucho los bordes. Hay que ver cómo reacciona en este contexto. Para mí es un gran signo de pregunta. ¿Buscás entrevistarlo? A mí me encantaría. Al aire lo pedís siempre. Sí, a mí me encantaría. O sea, los libertarios no nos atienden, pero no nos atiende gente que te dice, ok, te atiende, y después te dice, no, ¿sabes qué? No puedo porque no pasa el filtro. Decís, Claro. Che, o sea, Pero alguno entrevistaste, ¿no? Entrevisto economistas, me acerco lo más que puedo, todo el que me atiende lo entrevisto, pero son pocos los que me atienden. Hoy hablábamos justo que... Pero no solo a mí, quiero decir, o Sí, sea, sí. ¿no viste que Kicillof fue al programa de Carlos Pañi y parece que Sí, sí, fue toda una Hablamos novedad. de eso antes de. ¿Eh? Hacíamos la Excepcional. cuenta de... Yo me acordaba que una vez Esteban Bullrich fue a Duro de Mar, por ejemplo,
Claro, pero la idea no me Cristina vendan. fue Infobae como pocas veces. ¿Te pasa. acordás? Pero Sí. es que tampoco es que, ¿viste? Ya no era presidenta cuando fue, además. Claro, con Luis Novarecio, Con Novarecio. ¿verdad? Y a lo Rosín fue también. Pablo Gerardo, sí, a La Peña. Sí, La Peña. no es el único, pero la verdad, o sea, que es tipo, che, no podemos conversar. Pero bueno, no está en el espíritu de este gobierno. Pero no solo él, el problema es la indicación que le bajan a los demás. ¿Y en off sí hablas? Con ¿Con un ministro? Poco. ¿Y estás preocupada, Poco, María, sí. por las Igual es un Sí. gobierno que ocurre mucho. Lo que hice fue que me compré una cinta y los escucho, viste que van a los streamings horas y horas y Claro. horas. Me tomo muy en serio escucharlos extensamente. Mirá, Porque ¿a quién escuchaste, por ejemplo? no, bueno, las tres anclas, Caputo, estas apariciones, las 5 horas de Milei con Fantino. Me O sea, ¿Escuchaste las 5 horas? bueno, lo pongo en 2. Ok. No. Bueno, está bien. Pero para Hay que María, bajar es un después de montón eso, de hay que tiempo. descansar. ¿Tomás nota o algo? Bueno, me quedo pensando, o sea, no es lo mismo escuchar un recorte de alguien Claro. No, que, estamos de que acuerdo. entenderla. Y como yo no tengo un acceso un poco más limitado, trato de escucharlos en profundidad. Y la manera de escucharlo en profundidad es también cuando hablan en esos escenarios más distendidos. ¿Y qué rescatas ahí? Cuando lo escuchás a Milei con Fantino, por ejemplo. Bueno, trato de entender mejor cómo le funciona la cabeza, qué ve, o sea, me leí todo el libro de Juan Carlos de Pablo, que tiene 10 horas de entrevista con él. Trato de acercarme lo más que puedo a... ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay en No, esa bueno, a mí me cabeza? llamó la atención que dice que duerme 4 horas y que ¿Como toma un vos? somnífero. No, yo duermo 8 todos los Ah. días. Duermo 6 y después la Bien, siesta, 6, ok. 7. No, pero, o sea, toma mucho energizante, no le importa la comida y después toma un somnífero muy fuerte, que dijo que es un somnífero que toma todo el mundo. No me acuerdo ahora el nombre porque... ¿El inductor del sueño? No es melatonina, es uno más No. fuerte. Ah, Un medicamento. eso. Que no sé si es marca o qué. No, Y que no toma todo el mundo, además. No, dice la mitad de la Argentina. no. No. Y que duerme entre las 2 y las 6 de la mañana, 4 horas, tomando este somnífero. ¿Qué sé yo? No sé. Hay un mundo ahí sobre todo me parece también que es alguien, por sus intereses y por su forma de vida, muy desconectado de la vida cotidiana. Uno no le pide a un presidente que vaya al supermercado, pero este es un presidente que nunca fue al supermercado. Y es muy Claro. raro. Pero porque no le interesa la comida, no le interesa... Digo, cuando viaja al interior del país, no es que visita una planta productiva o va a ver cómo viaja y va a una iglesia evangélica, a la derecha festa. O Y sea, es tampoco alguien- le interesa mostrarlo, no lo hace ni para que los demás lo vean. No lo No. hace ni para simular. No, y cuando viaja a las convenciones. Digo, no es que es alguien interesado. Cuando viaja al exterior se encierra, odiaba viajar. Entonces, su vínculo con el otro, con el exterior, es particular. Digo, uno ha visto un montón de presidentes que van, inauguran plantas. Claro. Es muy particular su relación con la Argentina. Es un país enorme y, o sea, los focos de su interés son muy acotados. Eso puede ser bueno en un país con las dificultades económicas que tiene la Argentina, pero incluso dentro de la economía también tiene un interés muy acotado a lo monetario, a la macro, Claro. a lo financiero monetario, muy poco. Entonces, qué sé yo, es un mundo chiquito, Ujú. con poca gente que tiene la intimidad y muy poca vida cotidiana. Siempre se le reclama a los políticos, que no es que Macri tuviese vida cotidiana, ni mucho menos, pero no importa, quiero decir, También llega a un lugar que es difícil, la vida cotidiana ahí, ¿no? pero nunca la tuvo Milei. Ok. Eso. No, Sí, pero sí. cuando iba a los Su personalidad nunca la tuvo. cuando iba de panelista y estaba en todos lados, todo el tiempo, es muy lejana esa persona que después es presidente. O sea, cuando vos ves recortes que estaba con los perros, que se reía, que hablaba que trataba con un montón de gente que después cambió su personalidad o que dejó de atenderlo el teléfono, aunque no fueran periodistas políticos, digo, es otro ser. Bueno, me parece que hay cosas que ya estaban ahí, ¿no? Esta cosa la cosa más iracunda, el insulto, era más para afuera, pero era el mismo personaje en otras circunstancias. Digo, no es que socializaba y salía a comer con sus compañeros de... Sí entabló un vínculo con Petovelo, o sea, ciertos vínculos que entabla, como el que tiene con su hermana o el con Petovelo, se ve que son fundamentales. Lilia de Moine. Sí, muchos son personajes también muy
muy rotos en términos de muy sufridos, quiero decir. Sufridos. No rotos, sufridos. Pero son personas muy sufridas, muchos los que... Como es él también, digo, en el libro de Pablo es muy impactante, habla de las palizas que le daba el padre. Porque el padre, él cuenta ahí que decidió que podía ser o arquero o contador, pero que economista no. O sea, le parecía que economista era despreciable. Que tenía que ser, que era aceptable que fuese, que número uno tenía que ser arquero. Y si no iba a ser arquero, tenía que ser contador. Pero el tema de la economista se lo boicoteó permanentemente. Ahora parece estar amigado porque el padre va, ¿viste? Cuando hay elecciones aparece, pero bueno. Bueno, ahí tiene un rol Karina también, ¿no? No, ojalá tenga la persona... a mí me parece que siempre las personalidades, hablamos antes de la personalidad de Alberto, o la personalidad de la Rúa, bueno, claramente o la personalidad de Menem, que era un arrojado, que era un tipo muy seguro de sí mismo. Alfonsín era un tipo también súper ambicioso, no sé. Las personalidades juegan un rol en las presidencias. Te tenés que ir a Cenital, bueno, me dicen. Me voy a Cenital, sí. ¿Qué hay hoy en Cenital? Viene Manuel Álvarez Agis porque Economista. está picante. Sí, Temas claro. económicos, sí. Es un buen invitado además, ¿no? Sí. Viste que los economistas, ¿sabes que doy clases de cómo hablar? ¿Cómo? ¿Cuándo das clases? Doy clases en la Editelas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Los lunes a la mañana. ¡Qué gana! No puedo Sale creerlo. acá, va a correr y como le queda de camino, entra La y hace tela corriendo y la sale. clase. Entra y Sí. sale. No, y hablábamos el otro día de las participaciones de los economistas en medios, como tipo Melconian o Emanuel o qué sé yo, y cómo, claro, digo, es un trabajo hacerlo, esa cosa tan compleja, sencilla, buscan ejemplos, como que algunos lo hacen especialmente atractivo. Es rockero. Muy, Álvarez. muy. Gracias por haber venido. María. Me frustré un poco, No, chicos. no. Me siento mal. Así siento mal charlamos más. me porque salió, si no- me siento mal que le salió fácil. Pero fue me siento raro, que porque estuve mal. nunca más pregunto si son argentinos. No te limites. Voy a Me volver a siento preguntar. si mal, son me argentinos. siento que Sentite bien, me sentite siento bien. que como Sentite que bien, María. revelé la fiesta sorpresa de No, Gabriela para Michetti. nada, para nada. María O'Donnell en la visita pasó por Vuelta y Media. Escuchen la mañana en De Acá en Más.